Bueno, estamos con Agustín Datelis de la Gran Macro. Gracias por venir, Agustín. No, gracias a vos. Muchos temas económicos para hablar. Primero, conocido hoy en los datos del segundo trimestre, ya estamos en recesión. Sí, técnicamente sí. A ver, la economía... ¿Por qué? Vamos a explicar. Técnicamente, cuando vos tenés 2 trimestres consecutivos de la serie de producto con variación negativa, o sea que se te contrae, eso es una recesión. Ahora, la variación es leve, ¿no? El último dato que vimos es menos 0,2. Y cuando uno la desagrega, encuentra que está concentrada especialmente en algunos sectores específicos. Por ejemplo, la automotriz, sobre el cual ya al día de ayer mismo se anunciaron medidas que tienen que ver con el crédito, que tienen que ver con la línea de créditos del Banco Nación, etcétera. Días anteriores se habían revisado cuestiones comerciales con Brasil. Entonces me parece que el dato es cierto, estamos en recesión técnicamente, pero lo que hay que empezar a mirar un poco es la dinámica hacia adelante. Creo que las políticas económicas hoy, sectoriales, como el caso de la automotriz, o en términos de distribución del ingreso y de sostenimiento de la demanda para estimular el consumo y lograr que revierta la tendencia en el segundo semestre del año, están presentes. Con lo cual, yo creo que el camino es que el próximo trimestre tendríamos una variación positiva. Y digo tendríamos porque estamos frente a un evento extraordinario que puede modificar cualquier proyección de acá en adelante. Estamos hablando de lo que está sucediendo en Estados Unidos y ahora los holdouts están pidiéndole, obviamente esto es una novedad, que iban a hacer los defensores de los holdouts, que iban a hacer este pedido al juez, que se mantenga en vigencia la sentencia de la semana pasada, o sea que no se reponga el stake que tenía la Argentina, pero sí van a sentarse a negociar. Es una negociación dura, ¿no? Es dura y además es complejo las actitudes que está tomando el juzgado, porque el levantamiento del stay, digamos, tiene un trasfondo medio extorsivo, si uno quiere. Digo, vengan a negociar, pero te levanto la medida cautelar que está protegiendo el pago que se hace sobre la deuda nueva el 30 de junio. Bueno, ir a negociar en esas condiciones es complicado, porque además falta muy poquitito. O sea, habría que cerrar un acuerdo para que eso no ocurra en 48 horas, que es prácticamente impensable lograr un acuerdo coherente, lógico, en tan poco tiempo. Entonces, me parece acá que mi visión, por lo menos, es que el juez, más que estar ayudando a que la negociación se dé y se cierre y generando el terreno para que se cierre, lo está complejizando un poco, lo está empantanando un poco. Ahora apareció la figura el día de ayer de este negociador que va a estar a cargo, que es un tipo con larga trayectoria de defensa de intereses del sector financiero. Es un tipo, un abogado famoso que se dedica a estas cosas allá en Wall Street y que es famoso justamente por esto y porque pertenece al sistema. Entonces, la verdad que las cuestiones me parece que se están complejizando bastante. Argentina... Bueno, pero el juez no ayuda, pero Argentina está ayudando con sus actitudes, o sea, en vez de aprovechar los tiempos que son tan acotados después de que se haya caído el state, pasamos 4 o 5 días viendo si nos peleábamos o si nos sentábamos a negociar. No, yo creo que Argentina está en desde el momento inicial, cero, cuando se plantea que la Corte no toma, Argentina inicia una estrategia de negociación. Después lo que pasa es que, bueno, obviamente está la estrategia de negociación propiamente dicha, está la cuestión discursiva, está cómo se tratan estos temas, porque también hay que explicarlo, es importante, entender quiénes son los fondos buitre, que a veces, uno que está casi todo el día hablando de esto parece que siente que, esto ya lo repetimos mucho, pero es importante aclararlo, porque si no a veces se internaliza una lógica de, bueno, pagamos, no pagamos, y se pierde de vista qué es lo que estos tipos están haciendo, que es repudiable desde el punto de vista moral, desde todo punto de vista. Entonces, claro, lo que pasa es que con la ética no vamos a ir a... No, lamentablemente la justicia... Hay una sentencia, esa sentencia, bueno, es determinante, y los tiempos, como vos decías, son justos y es muy importante ese fallo para el futuro de la Argentina. Estabas hablando recién de las medidas en cuanto a la reactivación del consumo, pero después tenemos la cuestión del crecimiento concreto y para eso se necesita fondear la Argentina. Sí, y hoy estamos frente a una situación de escasez de divisas, estamos frente a una restricción externa, veníamos haciendo un trabajo el último tiempo de ordenamiento del frente financiero externo muy positivo, que había tenido su finalización con el tema del acuerdo con el Club de París y era un muy buen dato. Esto la verdad que empantana todo y lo hace más complejo. Bueno, evidentemente, si bien es cierto que es repudiable y todo lo que sabemos, pero que la justicia tiene el fallo, Argentina lo que tiene que hacer es alcanzar un acuerdo para dejar esto atrás, que sea un acuerdo que defienda el interés nacional, que no ahogue financieramente a la economía en este momento y que permita solucionarlo y dar margen para crecer hacia adelante. Esto me refiero a llegar a un acuerdo con estiramiento de plazos,
con tasas de interés lógicas, etcétera, etcétera. ¿Hay definido algún viaje o del ministro? No, por ahora no. Por ahora lo están manejando los abogados que Argentina designó allá y bueno, cuando llegue el momento se analizará. Pero por sí el momento, fue convocado el ministro de Economía por el G77. 77 más China, sí, una reunión para, si no me equivoco, la semana que viene. G77 más China ya había dado su apoyo abiertamente a la Argentina y ahora lo convocan al ministro a una reunión en Naciones Unidas, en Estados Unidos, para que informe también, entre otras cosas, cuál es la situación de lo que está ocurriendo entre Argentina y el tema con los fondos buitres. Creo que todo este grupo de países tiene un interés muy fuerte en esto, porque acá de fondo lo que hay, más allá del fallo, no fallo, si Argentina paga o no paga, la cuestión que vemos nosotros, de fondo hay una cuestión de política económica más profunda, ¿no? Sí. Que en una nueva configuración económica mundial, con un rol creciente de los mercados en desarrollo, con el rol de China, de India, de Brasil en el mundo, bueno, están todos muy interesados en esto, porque esto no solo afecta a Argentina, sino que genera una cuestión muy compleja de acá en adelante para futuras reestructuraciones de deuda, para el rol del mercado financiero y sus condicionalidades sobre el crecimiento de las economías emergentes. Ahora, es bastante profundo. Antes que ponernos a preocupar por la cuestión estratégica, ¿no?, con todo el G77, digamos, urge en la negociación esta que debe ser. Sí, igual en el medio de la negociación, que también se está avanzando. Ya no creo que haya mucho margen para convencer ni con el G77. No, pero uno a priori, bueno, uno piensa a priori que ayuda, digo, ¿no? Yo digo, también pensé que ayudaban en las declaraciones del propio Fondo Monetario, del propio gobierno de Estados Unidos, presentaciones escritas que hicieron en apoyo a Argentina, la convocatoria a participar a Argentina en la reunión de los BRICS, que es el grupo que hoy domina la escena y el crecimiento económico mundial para el día 15 de julio. Bueno, pareciera que el juez desoye completamente todas esas cuestiones y estás focalizado en que ese fallo se tiene que cumplir. Bueno, de todas formas yo creo que suman estos aportes que tienen fuerza, le dan respaldo a la Argentina, pero que de todas formas no hay que abandonar el proceso de negociación y hay que avanzar, pero yo estoy convencido que eso se está avanzando y que hay constantemente cruces, llamadas, por lo menos entre los abogados que Argentina designó y las contrapartes, lo que serían los fondos buitres, los abogados de ellos, constantemente para tratar de llegar a un acuerdo. Yo creo que acá lo que tenemos que mirar como positivo es que a ambas partes les sirve un acuerdo. Claro. A ninguno de los dos les sirve que esto no cierre. Una situación de default no le sirve a nadie, porque ellos no estarían cobrando lo que pretenden por esos títulos, que seguirían en situación de default. A Argentina no le sirve porque el país en situación de default seguiría un esquema macroeconómico mucho más complejo. A los tenedores de deuda nueva que entraron a los canjes tampoco les sirve porque entrarían también en el impacto de todo eso. Pero después de un default técnico, ¿los propios acreedores no podrían seguir reclamando a la Argentina? ¿Los acreedores quiénes decís? ¿Los nuevos? No, los holdouts. Ah, sí, podrían seguir, pero digo, tirarían para adelante mucho el problema. Ellos están al borde de ya llegar a un acuerdo y cobrar ya y cerrar su negocio multimillonario, porque recordemos que esto para ellos es un negocio de una rentabilidad extraordinaria. Estamos hablando de tasas de casi el 2000% punta a punta lo que están ganando contra lo que pusieron, ¿no? Entonces, ahora, al principio decías que veías un panorama no muy optimista, más bien pesimista. En ese sentido, ¿tenés alguna información acerca de cuál va a ser el planteo de la Argentina, o sea, de pago? No, yo no digo que sea pesimista, yo lo que digo es que lamentablemente el fallo sigue firme y que Argentina tiene que hacer algo, porque la verdad que cuando uno lo analiza desde el punto de vista ético y lo que hablábamos antes, uno diría, bueno, esto es de loco tener que enfrentar esta situación, pero bueno. Eso, digámoslo, se lo podría decir una persona que no es técnica, que no está en el poder, que no está en el gobierno, que no conoce a los fondos, que nunca emitió deuda, digamos, mi vieja. Sí, pero es importante remarcarlo. En ese lugar es importante remarcarlo, obviamente no es la estrategia, pero es importante remarcarlo. Pero de todas formas, digo, yo no soy pesimista, al contrario, yo soy optimista porque creo que como a ambas partes les sirve, se va a llegar al acuerdo. Digo, me parece que en el corto plazo tenemos que calmar la ansiedad porque vamos a ver unos cuantos días, porque las posiciones son muy opuestas. Digamos, el punto de encuentro va a ser difícil, pero creo que ese punto de encuentro, que va a ser difícil, a ambas partes les sirve, a ambas partes lo que están buscando es eso, entonces va a tener que ocurrir, digo, me parece que calmando las ansiedades. ¿Cuál sería el panorama si se llega a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo? Si se llega a un acuerdo, el panorama para Argentina es muy, muy bueno. Yo creo que se cierra completamente el proceso de reestructuración de la deuda, que ya lleva 10 años, porque arranca con la primera reestructuración del año 2005, después tuvo diferentes eventos como el pago al Fondo Monetario y el resto que conocemos. Esto viene a cerrar por completo ese proceso, deja a Argentina en una situación de desendeudamiento, porque deja niveles de deuda en relación al producto muy bajos, y
en una situación de posibilidad de acceso a los mercados internacionales de crédito, por ejemplo, para obras de infraestructura, para mejorar temas de competitividad de la economía, etcétera. O sea que si se cierra el escenario macroeconómico argentino de acá en adelante, es muy, pero muy bueno. Si no se cierra, la verdad que el escenario en el corto plazo no es bueno, porque estaríamos en una situación de default. Una situación de default complica cualquier economía porque cierra la posibilidad de acceder al crédito internacional. Puede generar una suba interna de tasas de interés, tensión en el mercado cambiario con su presión sobre precios, las tasas de interés hacia arriba, tirar hacia abajo la actividad económica, o sea, configura un escenario complejo. Por eso me parece que estamos frente a una situación binomial, digo, ¿no? Que si se cierra, configura un escenario muy, pero muy bueno, y si no, configura uno más complicado. Cuando recién empezábamos y hablábamos de actividad, etcétera, lo va a generar más complicado todavía. ¿No te parece un error de parte del gobierno haber llegado a un límite tan ajustado? No, yo no comparto esa visión. No comparto esa visión porque yo, conociendo a estos tipos, estos fondos, digo, uno puede pensar que, porque el argumento es el gobierno hace 2 años se puso muy duro y podría haber... Uno puede pensar que estos tipos, si vos los llamás, los invitás a tomar un café y le charlas un poco, los tipos le vas a ablandar el corazón y van a querer llegar a algún tipo de negocio. Hablando no, pero haciendo una oferta concreta sí. Pero no podía Argentina, eso es una clave también. Argentina no podía mejorar la oferta que era la misma que los que entraron al canje 2005-2010. ¿Por qué no podía? Por la famosa cláusula que hoy se habla que es la cláusula Rufo. No, a ver, eso no podía hacerlo voluntariamente por la cláusula Rufo, porque si no, en ese sentido podían quejarse todos los que sí habían entrado en el canje porque habían y desatar una oleada de juicios. Eso es así. Ahora, habiendo habido fallos de primera y de segunda instancia, la Argentina sí podría haberse sentado a negociar, porque ya había fallos precedentes. Se esperó el fallo de la Corte, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, digamos, claro. O sea, esta misma situación. Y lo que pasa es que la verdad que Argentina hizo lo que tenía que hacer, que era usar todas las herramientas legales para tratar de evitar que esto ocurra. Por lo que decimos, porque digo, no tiene lógica, y esto yo lo hablé con economistas incluso de sectores de la oposición, y comparten que el fallo, o sea, todo el mundo critica el fallo. El fallo no tiene ninguna lógica desde un montón de puntos de vista. Entonces, Argentina hizo lo que tenía que hacer, que fue llevar hasta el final y usar todas las herramientas legales posibles para tratar de que esto se revise y se revea. La última fue la Corte Suprema de Justicia, donde Argentina el pedido que hizo fue, por favor, revean este fallo, fíjense qué es lo que está pasando con esto. Pero si la Argentina hubiese hecho una oferta en los anteriores fallos y no hubiese esperado a esta vía judicial, que es una vía, una manera de enfrentar el asunto, ¿no podría haber entrado previamente, hace 1 o 2 años, a los mercados internacionales de crédito? ¿No podría haberse fondeado en ese momento y financiado obras públicas en ese uno momento? cree que estos fondos hubieran aceptado una oferta. Digo, ¿qué oferta? Si ellos estaban presionando, este juez Griesa... Eso es lo que tenía que charlar justamente. Pero no hubiera sido posible. Este juez Griesa evidentemente les abrió la puerta del juzgado, les puso una alfombra roja para que entren al juzgado, y con esa carta en la mano es que estos fondos se manejan. Entonces, si yo encuentro una situación en un juez y en un juzgado tan favorable a mis intereses, ¿por qué me voy a sentar a negociar? Voy a ir hasta el final del camino y cuando tenga ante la espada y la pared al deudor, como el caso de Argentina, lo voy a presionar para que cumpla con el fallo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no comparto que otra posición de Argentina hubiera modificado las cosas, para nada. Agustín, cambiando un poco de tema, además de conocerse el dato de recesión de hoy del INDEC, el dato que todavía se mantiene oculto es el índice de pobreza. Y la Gran Macro ha realizado un trabajo sobre eso. Sí, hicimos un trabajo. Digo, primero no es que se mantenga oculto, me parece que ahí... No, lo que hay es que hubo una cuestión metodológica con el cambio del índice de precios. No puede ser. No puede ser que a ver, no lo justifico, 5 pero digo... meses tratando de empatar ¿sabes cuál es el problema? Sistema de software. En el INDEC hubo un montón de problemas, pero uno tiene que ver con que el cambio del índice de precios del anterior, que subestimaba la inflación, etcétera, a este nuevo, generó un quiebre porque ni siquiera es una serie como pasa generalmente cuando se cambia de base o algo donde la serie se empalma, se mantiene en la serie histórica. Este es un índice nuevo que no tiene que ver con el otro, entonces hay un corte, el otro se discontinuó, este arrancó en enero, para atrás no hay empalme, entonces es muy difícil poder construir cuestiones relacionadas con la pobreza desde ese punto de vista. Nosotros lo que hicimos desde la Gran Macro y con un compañero y yo particularmente hicimos un trabajo sobre medición de la pobreza en Argentina. ¿Por qué? Porque empezamos a notar que a partir de lo que está pasando con el INDEC y el hecho de haber discontinuado la medición de pobreza, se generó el ámbito para que desde un montón de sectores empiecen a manipular estos datos y a intentar instalar cuestiones que no son ciertas, como por ejemplo informes, y vamos a citar específicamente, uno que sacó la UCA hace poco que dice que la pobreza en Argentina es del 27%, otro que sacó el Instituto
no me acuerdo el nombre, de pensamiento político, que responde a Claudio Lozano, el diputado Claudio Lozano, que habla de que la inflación, la pobreza en Argentina está por arriba del 36%. Y entonces me parece que cuando uno analiza estos informes, que es lo que hicimos en el trabajo, encuentra que desde el punto de vista metodológico tienen un montón de cuestiones que terminan subestimando esos registros. Y el problema, el riesgo de subestimar esos registros es instalar la idea en la sociedad de que entonces todas las políticas económicas y sociales que tuvieron lugar en la Argentina en los últimos años no tienen sentido porque no lograron el efecto indicado. Digo, si uno piensa, todo lo que pasó en materia económica, en materia de política económica y social, llevó a mayor registro de pobreza, entonces no sirvieron para nada. Esa es la crítica peligrosa. Entonces nosotros tomamos la cuestión esta y hicimos un trabajo que en primer lugar intenta sacar la discusión de la medición esta de la línea de la pobreza. La línea de la pobreza es la que usan ellos como método, que es decir, tomamos una canasta básica, esa canasta básica la valorizamos, o sea, tomamos cuáles son los productos que componen la canasta y decimos, esta es la canasta mínima de consumo de alguien para considerar lo que es pobre o que no es pobre. Está compuesta mayormente por alimentos, etcétera, pero también por indumentarias, algunos servicios. Valorizamos esta canasta. Por arriba no sos pobre, por abajo sí. Este método indirecto, que es muy criticado en muchos lugares del mundo, en Argentina se hace más complejo porque dada la excesiva volatilidad en nuestras variables, en precios, en salarios, me refiero a que sí, a la inflación. A la inflación y a que si vos tomás, por ejemplo, un salario antes de la negociación paritaria, tenés un valor. Si lo medís la semana siguiente, después que se cerró la negociación al 30%, tenés otro valor. Entonces, la semana siguiente no pasa nada porque todas las negociaciones paritarias se empiezan a cobrar como a los 6 meses más o menos. ¿No? Bueno, pero digo, cuando depende mucho del momento en que lo tome, entonces genera ese tipo de distorsiones. Entonces nosotros dijimos primero hicimos el cálculo ese de la línea de la pobreza, lo que hicimos fue discontinuar en el año 2007, dejar de usar el índice de precios al consumidor, tomar la canasta básica total del INDEC, pero empezar a llevarla hacia adelante con el índice de precios 9 provincias, que calcula cifra, que es un promedio de 9 provincias. Bueno, adaptándolo a la canasta básica a través de unos indicadores. ¿Pero qué canasta básica usaron? La del INDEC, pero con estos precios. O sea, digo, la estructura de la canasta es esta, pero lo que cambian son los precios, que es lo importante para valorizarlo. Claro. Bueno, de esta manera nosotros nos da ese valor un 14,9%. O sea, según el estudio que realizaron ustedes, debajo de la línea de la pobreza. Sí. La gente que está debajo de la línea de la pobreza en la Argentina es el 14,9%. Claro, pero ¿qué es la parte importante que hicimos en este trabajo? Digo, ese sería el número que uno contrastaría con el 27 de la UCA o con el 36 que calcula el equipo de Claudio Lozano. Pero además, ¿qué es lo importante del trabajo? Que saca el foco de esa medición indirecta por ingresos, como es la línea de la pobreza, y nosotros lo que hicimos fue un abordaje muy amplio, porque el trabajo es muy extenso, de la pobreza en términos estructurales. Sí, o sea, analizaron, por ejemplo, el acceso a la vivienda de la gente. El acceso a la vivienda, a la educación, a la cantidad de obras que se realizaron. Un montón de cuestiones. Entonces lo que hacemos, hay índices que son de NBI, necesidades básicas insatisfechas, que lo que dicen es qué porcentaje de la población cumple o no cumple con eso, entonces si tiene o no tiene necesidades básicas insatisfechas, que básicamente se dividen en 5 grupos que tienen que ver con esto: educación, salud, características de la vivienda, cuestiones sanitarias, etcétera. Bueno, ahí encontramos que también hubo una performance muy buena el último tiempo. Encontramos que en particular las cuestiones más vinculadas a lo sanitario, a las cuestiones cloacales, de acceso al agua, ahí es lo que más se explica. En otros términos, la explicación es mucho menor. En acceso a la educación, por ejemplo, hubo un cambio muy importante el último tiempo, producto de la implementación de la asignación universal por hijo, porque tiene como requisito que los chicos vayan al colegio, entonces ahí se ve un impacto positivo muy importante. Y después lo que hicimos fue analizar todos los grupos en el trabajo y decir, bueno, todos los hogares que están catalogados como necesidades básicas insatisfechas, ¿con cuántas de esas NBI, que están divididas en 5 grupos, cumplen o no cumplen? Nos encontramos con que la gran mayoría no cumple con una nada más. O sea, cumple con una, digamos, son muy pocos los que tienen 2 o 3 necesidades básicas con las que no cumplen. Entonces, ¿cuál es la que encontraron en todos? Generalmente la cuestión de agua, digamos, acceso a agua potable, cloacas, ese tipo de cuestiones, es la más importante del grupo. Entonces, lo importante de hacer este estudio, que bueno, es muy extenso el trabajo, eso alcanza que cumplen con el 8% de la población. No, digo, ¿de cuántos trabajos, cómo es la muestra? La muestra la tomamos nosotros basada en la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC. La encuesta permanente de hogares es una encuesta permanente que hace el INDEC y publica, donde relevan todo este tipo de cuestiones a través de encuestas, diferentes estudios. Lo que hicieron es procesar los datos de... Claro, de la encuesta permanente de hogares. Esa encuesta está hecha en realidad para cuestiones de mercado de trabajo. Nosotros la adaptamos para esto, porque en realidad
a ciencia cierta, el tema de pobreza se calcula con los datos del censo, pero como el censo se realiza cada 10 años, nosotros con esto lo que hacemos es tener una continuidad y los datos de ahí que hay sirven. Solamente un 14% de la población argentina que por está debajo de la línea de pobreza? Pero mira, y te doy otra cuestión importante. Nosotros en el trabajo hicimos un análisis que es multidimensional. ¿No habría gente viviendo en la calle? O sea, ¿habría solamente gente con necesidades básicas? Sí, ¿cuánta gente ves por la calle? 14,9 en términos numéricos es un montón también. Se ve mucha gente viviendo en la calle y que va aumentando. Se ve pero mirá 2 o 3 personas por cuadra. ¿Sabés por qué ves eso? Porque nosotros hicimos un análisis que además es multidimensional, que esto quiere decir, cruzamos lo que es necesidades básicas insatisfechas con lo que es línea de pobreza. Entonces, identificamos qué grupos están por debajo de la línea y además tienen necesidades insatisfechas, o qué grupos tienen necesidades básicas insatisfechas pero están por arriba de la línea, ¿sí? O sea que serían pobres en cuanto a lo estructural. Entonces, pero no en cuanto a ingresos. Según lo que ustedes analizaron, la inflación no ha generado empobrecimiento. No, la pobreza, la línea de la pobreza, los hogares por debajo de la línea de la pobreza en el año 2003 era 45%, hoy es 14,9%. O sea, tuviste una performance muy buena. El último tiempo se estabiliza, producto de la inflación y otras cuestiones, se estabiliza. Pero además lo que encontramos en el trabajo, que es importante, en el análisis estructural... Pero no crece. No crece. Lo que encontramos en el análisis estructural, que es importante, es que hay un núcleo duro de pobreza, ¿sí? Que es lo que llamamos pobreza crónica, que surge del cruce entre los hogares que están por debajo de la línea y los que además tienen necesidades básicas insatisfechas, que es un núcleo duro que está por el 3,60 y pico, 3,5% de la población. Ese núcleo duro de pobreza es sobre el cual hay que trabajar con políticas mucho más directas, más activas, más fuertes para intentar sacarlos, porque son los que están en una situación más complicada, porque tienen estructuralmente necesidades insatisfechas y además porque los ingresos no están por encima de la línea, entonces les cuesta salir. Después hay otro grupo, como el que nosotros denominamos pobreza inercial en este enfoque, que son los que tienen necesidades básicas insatisfechas, pero que tienen ingresos hoy por debajo de la línea, que es un grupo que punta a punta creció en términos de cantidad, de porcentaje de la población, pero que consideramos que creció porque son pobres que están saliendo de esa situación. Hoy tienen un ingreso por encima de la línea, pero todavía no lograron modificar todas las condiciones estructurales, pero están en camino a hacerlo. Entonces, también medimos la relación, o sea, los hogares que están por debajo de la línea de pobreza, cómo distribuyen ese ingreso por debajo de la línea. O sea, la idea de, ¿están todos abajo de la línea pero muy cerca de la línea o abajo de la línea y lejos? Bueno, eso es una medida que se utiliza, que es la brecha de la pobreza, que tiene que ver con coeficientes de distribución. La medimos también, nos da que hubo una performance muy buena estos últimos 10 años, entonces que aún habiéndose reducido de un 45% a un 14,9% los hogares que están por debajo, también se da el fenómeno de que el ingreso de esos hogares está más cerca de la línea que antes, que estaba más lejos de la línea. O sea, lo que vemos es además qué pasa dentro. Bueno, el estudio apunta a esto, digo, más allá de los valores y contrastarlo con los demás, apunta a decir, tomamos precios de provincia, nos vamos de la discusión de precios del INDEC, tomamos la encuesta permanente de hogares que tiene un universo muy amplio que releva y con todo eso hacemos todos estos cruces, procesamos todos los datos y para llegamos a tener un marco teórico para llegar a una información. ¿Qué es lo importante para hacer política si uno quiere mejorar estos registros? Si uno quiere hacer política económica, política social, política de ingresos, para mejorar estos registros, tiene que tener esta información. Entonces, esta fue la idea, por eso presentamos esto, por eso empezamos a divulgarlo por estos días, para tratar de dar información acabada y completa sobre qué es lo que está ocurriendo en eso y no para usarlo como una discusión de debate, Agustín, de tratar de inflar el dato ni ninguna de esas cosas. No, desinflar el dato. Desinflar el dato. Digo, tratar de desinflar el dato. No tratamos de desinflar nada, es la realidad. Sí, definitivamente. Pero digo, más allá de eso, empezamos hablando de los holdouts y me gustaría, para cerrar, que me digas qué es lo que va a suceder, lo que crees que va a suceder en los próximos días. La negociación yo creo que va a seguir unos días más. En el medio vamos a ver muchas tensiones, mucha volatilidad en las variables financieras, esto que estamos viendo por estos días, que de repente suben locamente los precios de los bonos, las acciones, que el jueves parecía que nadie quería, el lunes todos lo quieren como si fuera oro. El precio del dólar que bajó muy fuertemente ayer, vuelve a subir hoy en el mercado paralelo por lo menos. Entonces digo, ese tipo de cuestión en el corto plazo vamos a ver, mientras tanto la negociación siga. Yo creo que Argentina lo que va a hacer es seguir el camino de buscar apoyos fuertes, como son estas reuniones que hablábamos el de G77, fracasó, digamos, el camino que... No, pero mantenerlo en paralelo, una cosa no quita la otra. Digo, no es por seguir este camino dejar de negociar. Seguir ese camino, conseguir apoyos y a la vez avanzar en la negociación. Una negociación que apunte a cerrar, a dejar atrás el problema, pero a defender el interés nacional, en términos de plazos, de tasas, no comprometer al país a pagar en el corto plazo algo que el país no puede, porque lo que se dice y se ve es que
Si cerrar esto implica en el corto plazo un impacto negativo sobre el mercado de trabajo, sobre el crecimiento o sobre los indicadores sociales, entonces no. Entonces veremos cuál es la forma de generar un instrumento para tratar de evitar el default, si se puede, cambiar las jurisdicciones o lo que sea, pero no ceder frente a esa presión. Ahora, si realmente quieren llegar a un acuerdo en condiciones lógicas para Argentina, que le permita crecer al país y que podamos dar esto por finalizado y dejar completamente ordenado en adelante el frente externo financiero, bienvenido sea, ojalá que eso termine ocurriendo y que entonces la economía queda muy bien configurada de acá para adelante. Agustín, muchísimas gracias. Gracias a vos. En un ratito volvemos con más información aquí en Infobae TV. Quédense ahí.